Feliz sábado y bienvenidos a un nuevo repaso de la lección de la escuela sabática de la clase de juveniles. En este trimestre seguimos repasando la lección que se titula En los pasos de Jesús. La lección número 11 se titula Encima del árbol y el texto clave se encuentra en Lucas capítulo 19, versículo 9. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Luego de su encuentro con Jesús, Zaqueo se transformó en un hombre diferente, donó la mitad de su riqueza a los pobres y devolvió 4 veces más a aquellos que había robado. Su historia es un gran ejemplo de transformación, de santificación y de salvación en la vida de alguien que permitió que Jesús entrara en su corazón. Muchas veces intentamos crecer espiritualmente, fortaleciendo nuestra fuerza de voluntad e intentando actuar correctamente. El resultado será el mismo, por más de que nos esforcemos, al fin de cuentas, todo lo que conseguiremos será un sentimiento de frustración y derrota. El mejor camino para alcanzar la santificación es dejando que Dios dirija nuestra vida y permitirle que tu carácter sea transformado a semejanza de nuestro Salvador. Esta es la clave: entrégate en sus manos. La historia del hombre de pequeña estatura tiene valiosas lecciones que enseñarnos. Repasemos esta historia en Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Luego de la lectura, intenta responder las siguientes preguntas. Cuando Jesús llegó a Jericó, miró hacia arriba y vio a Zaqueo. Sin embargo, vio mucho más que a un hombre. ¿Qué fue lo que discernió Jesús? ¿Cómo te sentís cuando pecas? Después de que la sensación inicial de entusiasmo se termine y te quedas solo con tu culpa y remordimiento, ¿cómo te sentís realmente? Zaqueo no solamente luchaba con sus fallas, sino que además había sido rotulado públicamente como un corrupto. Si el pecado destruye la autoestima, ¿cómo se habrá sentido Zaqueo? Reflexiona acerca de esta afirmación. La auténtica transformación espiritual ocurre solamente cuando estamos en la presencia de Cristo. ¿Qué idea nos brindan estos textos acerca del carácter de Dios? El texto clave de esta semana revela las palabras de Jesús que brindaron esperanza y restauración a la vida del acaudalado, aunque necesitado, habitante de Jericó. Aún antes de haberse encontrado físicamente con Jesús, Zaqueo ya había comenzado a restituir a quienes había perjudicado y también había empezado a demostrar compasión por el prójimo. Las palabras «Este hombre también es hijo de Abraham» demostraron que Zaqueo tenía valor ante los ojos de Dios. Repasemos algunas curiosidades de esta semana. En los días de Jesús, los judíos odiaban a los cobradores de impuestos por las siguientes razones. Cobraban de más y se quedaban con el dinero excedente, y de esta manera los cobradores obtenían sus salarios extra. Así como la mayoría de los cobradores de impuestos en sus días, Zaqueo se había enriquecido a costa de su propio pueblo. Los impuestos eran tan altos que algunas personas debían vender como esclavos a sus hijos para pagarlos. Los cobradores de impuestos trabajaban con los romanos. De esta manera, su dinero solventaba el pago de los soldados romanos y los gastos del gobierno romano. La mayoría de los judíos odiaba a los romanos que ocupaban sus tierras y no les gustaba pagarle tasas. Despreciaban especialmente a los cobradores de impuestos judíos, tales como Zaqueo, quien era un judío que se había vendido a los romanos a fin de obtener un beneficio personal. El total que legalmente se tenía que devolver por deshonestidad era el doble, pero Zaqueo decidió devolver 4 veces más a quienes había perjudicado. Aquellos que acusaron a Zaqueo de ser pecador, sacerdotes, escribas y fariseos, cometían crímenes mucho peores con las personas que iban al templo a adorar a Dios. Explotaban y despojaban al pueblo profanando la casa del Señor con el comercio. Del registro que tenemos en la palabra de Dios, es la única ocasión en la que Jesús se autoinvitó a la casa de alguien. Él quería enseñarle a Zaqueo los principios de su reino. Repasemos los versículos de impacto de esta semana. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. Salmos 32, 5. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Zaqueo pasó por una transformación radical en su vida. Se convirtió en un hombre diferente simplemente por haber estado en la presencia de Jesús. Si realmente deseas ser transformado a semejanza del carácter de Cristo, entonces solo existe una manera para lograrlo. Necesitas permanecer cerca de Cristo. Si quieres exhalar el perfume de Jesús y regocijarte con la victoria sobre el pecado, necesitas involucrarte en actividades que producirán ese aroma. El aroma es el resultado inevitable de esta actividad. Entonces, ¿qué actividades te ponen en la presencia de Cristo de manera tal que puedas ser transformado a su semejanza? El mensaje va más allá de la conversión de un cobrador de impuestos deshonesto que se vuelve fiel a Dios. No es genuino ningún arrepentimiento que nos lleve a una reforma. La justicia de Cristo no es un manto que cubra pecados no confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. La santidad es integridad para con Dios, una entrega total del corazón y la vida para que vivan en nosotros los principios del cielo. El Libertador, página 278. ¿Ha sido Jesús huésped casual o morador permanente en el templo de tu corazón? ¿Pueden ser percibidos en tus actitudes y comportamientos los principios del cielo? La historia de Zaqueo ilustra el poder de Dios para cambiar instantáneamente a una persona. Para otros, sin embargo, este cambio ocurre poco a poco. Necesitamos saber que en ambos casos, sin importar el tiempo, la transformación es genuina. La obra de transformación de la impiedad a la santidad es continua. Día tras día, Dios obra la santificación del hombre y éste debe cooperar con él, haciendo esfuerzos perseverantes a fin de cultivar hábitos correctos. Debe añadir gracia sobre gracia, y mientras el hombre trabaja según el plan de adición, Dios obra para él según el plan de multiplicación. Nuestro Salvador está siempre listo para oír y contestar la oración de un corazón contrito y multiplica para sus fieles su gracia y su paz. Gozosamente derrama sobre ellos las bendiciones que necesitan en sus luchas contra los males que los acosan. Hechos de los Apóstoles, página 424. Que tu vida sea un testimonio constante del poder transformador de Jesús. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias por el repaso de esta lección. Gracias, Señor, porque un día nos llamaste y nos sacaste de las tinieblas de este mundo por medio de un hermano que nos mostró la verdad en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir día a día de acuerdo a los principios de tu reino. Necesitamos que permanezcas en nuestra vida para reflejarte cada día un poquito más y de esta manera dar testimonio de lo que creemos con nuestra propia vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Te animo a que sigas repasando tu lección durante esta semana. Si aún no lo hiciste, te recomiendo que leas el capítulo 61 del libro El Libertador. Nos vemos la próxima semana.